siendo el tema de la fe fundamental en la vida cristiana y fundamental en la vivencia del reino. Entonces vamos a tomar hoy también esta clase para profundizar sobre ese don de la fe. Si vemos en el capítulo 43 del volumen 1, como Luisa dice que ella era tan tosca antes de que Jesús le hubiera hablado, pero después se volvió tan simple que era capaz de penetrar hasta en Dios, porque esa simpleza es fruto del elevamiento del alma. Dice, la fe espiritualiza al alma, la va separando de lo material, la va metiendo en el mundo de lo espiritual, y mientras el alma más se acerca a Dios, más se simplifica, porque Dios es simple. Y en la medida en que se acerca a Dios a través de la fe, esa misma luz de Dios la va simplificando y la va haciendo semejante a Él. Por eso, con la fe, es la fe la que nos va a dar esa capacidad de penetrar en Dios, de llegar hasta Él, de fundirnos en Él. Hay dos aspectos que son fundamentales en la fe y que tienen que darse al tiempo. Faltando uno de los dos, la fe cojea. El primer aspecto es el conocimiento de nuestra nada. Aquí lo explica Luisa, cómo ella se sintió peor que un gusano, dice en el volumen 1, porque justo el conocimiento de nuestra nada, que es nuestra verdad, y de la que hoy el hombre no soporta, porque hoy el mundo no soporta que se diga que somos nada, es que somos nada, porque nosotros en sí mismos no podemos nada, ni siquiera tener un buen pensamiento, ni siquiera realizar una buena acción, ni siquiera respirar. El respiro no es obra nuestra. La capacidad de respirar nos la da Dios y en su providencia nos la sostiene hasta el día en que Él quiera. Si respiramos, respiramos por la voluntad de Dios, no por la nuestra. No está en nuestra voluntad respirar o no respirar. Ni el pálpito del corazón, ni el mínimo acto nuestro depende de nosotros. Luego, por nosotros mismos no somos capaces de nada. Cuando el hombre entiende esto, entonces le es fácil depender de Dios. Le es fácil volverse a Dios, porque un gran obstáculo para la fe es la soberbia. Cuando el hombre se cree algo, se cree que Él es el que decide, se cree que Él es el que obtiene las cosas, se cree que Él es el que tiene la fuerza, se cree que son sus criterios o sus pensamientos, que es su inteligencia la causa de las cosas. Cuando el hombre cree eso, es que ni siquiera siente la necesidad de volverse a Dios. No se acuerda de Dios. Él es el que tiene que solucionar los problemas, Él es el que tiene que ver cómo hace esto. Son sus esfuerzos los que tienen que ganar el dinero para llevar el sustento a la casa. De manera que cuando Dios, mejor dicho, lo abandona a sus posibilidades humanas, Él empieza a sentirse incapaz. Empieza a sentirse lo que es, ¿sí? Incapaz. Empieza a darse cuenta de quién es. Y ahí, como no se acuerda de Dios, entonces viene la desesperación, la impaciencia, la angustia, el temor. Y el otro elemento importantísimo es el conocimiento de Dios, porque fuera de considerarme yo nada, tengo que saber quién es Dios. Y un saber no intelectual,
porque casi todos tenemos el saber intelectual, el conocimiento intelectual de Dios, que es grande, que es omnipotente, que es un espíritu puro, pero lo que es ese saber con el corazón, tener la certeza de que tengo un papá omnipotente, sapientísimo, omnipresente, inmenso, y que me ama como si yo fuera el único hijo que él tuviera, ese conocimiento me da seguridad. Entonces, el conocimiento de mi nada, que me hace sentirme impotente, inseguro, despreciable ante mis ojos y ante los ojos de los demás, unido al conocimiento de Dios, de que es sabio, de que es omnipotente, de que es inmenso y de que es infinitamente misericordioso, entonces me hace volver con confianza a Él. Y así yo sea el más miserable de los miserables, vuelvo con más confianza a Él, porque sé que su infinita misericordia lo hace amarme. Porque si soy el más miserable de los miserables, traigo con más fuerza su atención y sus cuidados hacia mí, porque lo necesito más. Esa confianza en Él, ese conocimiento de Dios, me da paz cuando me enfrento a mis imposibilidades, a mis miserias, a mis errores, a mis debilidades, a mis pecados. No tengo temor, no siento temor. El conocimiento de mí mismo con el conocimiento de Dios es lo que me hace brotar la confianza y el abandono. Porque pongámonos a pensar qué es lo que origina la angustia, qué es lo que origina el temor, la desesperación, el nerviosismo, qué es lo que origina eso. Pongámonos en cualquier situación en que estemos. Vamos a un problema que tengamos en la vida, de enfermedad de un ser querido, de problemas económicos, muchas deudas y no tener con qué pagarlas, el que ya me van a quitar la casa, el que me perdí el trabajo y soy yo la que sostengo mi familia. Ante cualquiera de esas situaciones está la impotencia de que no puedo hacer nada. No está en mí la solución, no porque no quiera, sino porque no puedo. Pero sí mi alma está anclada en Dios, que conoce mi situación porque a Él nada se le escapa. Y que si Él ha permitido que me boten del trabajo, o que se enferme, que llegue esta enfermedad, o que ocurra este problema en mi familia, que yo haya perdido el dinero que haya perdido y lo que me haya pasado y por eso tengo tantas deudas y no he podido pagarlas, pues yo lo miro a Él y sé que todo lo permite para bien. Primera verdad, porque la fe siempre es un conocimiento. La fe brota del conocimiento de la verdad y la verdad es Dios. Entonces cuando Dios me ha dicho todo lo permito para bien de los que me aman, esa es una verdad. Si esa verdad está en mi corazón, se hace luz en ese momento y me da confianza. Si tú lo estás permitiendo, es para bien. Si pierdo la casa, es para bien y tú sabes para dónde vas conmigo. Entonces viene la confianza que me lleva al abandono. El abandono no es una pasividad irresponsable. No, que suceda lo que suceda, tampoco. Yo tengo que hacer lo que me toca. Dentro de mis deberes, yo tengo que hacer lo que me toca. Buscar las soluciones como si todo dependiera de mí, pero sin angustia, sin nerviosismo, con confianza y paz, sabiendo que lo que resulte es lo mejor de lo mejor porque es lo que Dios quiere.
sea para corregirme en mis errores, para lo que sea, pero me va a proporcionar un bien. Esa es la fe. La fe es la posesión, brota de la posesión de una verdad. Y yo poseo la verdad cuando la conozco y si ella se siembra en mi corazón. Cuando esa verdad está en mi corazón se hace luz, porque la fe es luz, es verdad, es luz y es vida. Verdadera vida, porque la verdadera vida es Jesús, la verdadera vida es la vida eterna. Cuando yo estoy en angustias, no estoy viviendo, estoy muriendo en la desconfianza, porque estoy centrado en mí mismo. Es una vida divina, no la estoy dejando ser vida en mí. Cuando hay desesperación, cuando hay tristeza, angustia. Ahora, para obtener esta fe de la que estamos hablando, se dice que es necesaria la creencia. Nadie obtiene la fe por sí solo. Nadie. Porque nuestra fe nace en la iglesia. ¿Y nosotros por qué obtuvimos fe? Gracias a la creencia de nuestros padres, que formaron esa iglesia doméstica en la cual yo nací. Su fe, su creencia, pidió para mí la fe en la iglesia. El día de mi bautismo. Ese día ellos me llevaron a la iglesia y le pidieron a la iglesia para mí el don de la fe. Y ellos se hicieron responsables en el bautismo de educarme en la fe. Lo que hay que pensar es, y esto para padres, padrinos, si eso que se dio en el bautismo, sí lo han cumplido. Porque es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y de eso tendremos que dar cuenta, de todas las veces que nos comprometimos a educar en la fe a ese al que llevamos al bautismo, porque son hijos nuestros, porque les dimos la vida espiritual. Por eso es compadre, padre con, por eso es comadre, madre con. No es un acto social, ¿sí? Para salir en la foto, no más. La fe es el primer don que Dios nos da de sí mismo, porque en todo Dios se nos da. La primera forma de Dios dársenos a nosotros, comunicársenos, es a través de la fe en el bautismo, como germen. Allí Él se nos da como semilla de vida, semilla de luz y semilla de verdad. Porque es lo primero que se nos da, porque es el fundamento y la cima de cualquier otra virtud, está la fe. Si no está la fe, no puede darse ninguna otra virtud espiritual en nosotros, porque la fe es la madre de todas ellas. El hombre, siendo la fe la luz, el hombre sin la fe anda en tinieblas. Y esto es lo que no han comprendido los que muy deportivamente dicen que van a esperar que su hijo crezca para que él mismo decida si se bautiza o no. Le dice Jesús a Luisa que así como la cabeza sin el sentido de la vista no puede librarse de las tinieblas y de cualquier otra confusión, así el alma sin la fe no puede hacer otra cosa que ir de precipicio en precipicio. Si esto lo entendiéramos, cuánto afán habría en los padres y en los educadores por formar y hacer crecer en la fe. Miren, yo insisto en este tema porque aquí está el fundamento de todo. Decimos que tenemos fe y que este es un pueblo de fe. Pero analicemos rápidamente la vida de un católico. Cojámonos desde su nacimiento.
nace, vamos a los preparativos antes de nacer. En el Antiguo Testamento y en los primeros tiempos del cristianismo, cuando una mujer quedaba embarazada, tenía un tiempo de retiro para espiritualizarse y prepararle a ese hijo un ambiente espiritual. Luego nace, ¿cuáles son, primero los preparativos, a qué se reducen? A lo material, no más. Luego viene el tiempo del bautizo y ¿qué es lo que les preocupa? El padrino. ¿Cuántas veces se hace esperar un niño tanto tiempo hasta que no llegue el padrino de Australia o de Japón? ¿Sí? Todavía no, es que no ha llegado el padrino. Es que estamos esperando que el padrino viene y viene dentro de 2 años. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca para ese niño? ¿La fe o la fiesta? Que no hay, y bueno, pero se dice que se tiene fe, ¿no? Porque se le bautiza. ¿Dónde está la fe? Es la pregunta, ¿dónde está la fe ahí? ¿Cuál fe hay ahí? ¿En qué se está creyendo? La ceremonia del bautizo. Pasa el bautizo o el bautismo. Se ha entregado, cuando el niño nace se entrega una vida material, pero cuando se le bautiza se le da una vida eterna, una vida divina. ¿Cuál vale más? ¿A cuál hay que ponerle más cuidado? ¿A cuál hay que dedicarle más tiempo? Se le dedica tiempo a la vida, a esa vida que ese niño ha recibido, de igual manera como se cuida su vida material. Vivimos en un mundo de apariencias, porque los afanes es por tener a ese niño a la moda, con los vestidos de moda, los juguetes de moda, el preescolar de moda. Luego llega el tiempo de la educación, que es lo que más se afana por educarlo. ¿Cuál es la mayor educación que le quiere dar? ¿La del cuerpo o la del alma? El colegio de más prestigio, el que habla 3 idiomas. ¿Y la vida eterna qué? Luego los 15, luego la universidad, y ya para ese tiempo, adiós Dios, tanto en los hijos como en los padres. ¿Y a qué se reduce la fe? Sencillamente a unas prácticas religiosas. Un ir a misa, una novena, un rosario, un pertenecer a un grupo apostólico, un hacer obras de caridad. Una Semana Santa, ¿qué se reduce? Al ir a la ceremonia el jueves, al ir al Via Crucis el viernes, a ir a la ceremonia de Pascua el domingo en la noche. Y se acabó la Semana Santa. Pero te hace Jesús partícipe de su cruz o de su sufrimiento y ahí se acabó la fe. Porque lo primero que se busca es a pedirle a Dios que te quite eso, o a decirle que porque te lo ha dado. No hay un conocimiento de Dios. No puede haber fe si no hay conocimiento de Dios, si no hay posesión de la verdad, y la verdad no se puede poseer si no se conoce. Por eso, las 3 cosas que son necesarias para la fe. La primera, que es el germen, ese germen de vida eterna que se nos da en el bautismo, es la primera, pero no es suficiente. Ese germen necesita que quien lo reciba conozca la bondad de ese germen, la grandeza de ese germen, lo que vale lo que ha recibido en el bautismo. Y eso lo comprenderá si conoce a Dios. Si no se conoce a Dios, nunca ese niño o esa niña entenderá lo que recibió en el bautismo. Pero si los que lo bautizaron tampoco tienen fe, ¿quién le va a dar ese conocimiento? ¿Quién le va a enseñar la bondad de ese germen? ¿Quién? Por eso se ha pedido una catequesis presacramental, pero ya tampoco eso se hace, ni se quiere hacer. Se busca la iglesia donde te puedan bautizar sin el cursillo, porque no hay tiempo para conocer a Dios. No hay tiempo. Ni lo buscan los católicos, ni lo procuran las parroquias. Porque lo más corto que se puede hacer ese curso, porque no se hace más largo porque la gente no asiste. Y hay un tercer
cosa, la bondad del germen. Conocer esa bondad del germen es conocer a Dios. Conocer lo que se me ha entregado en el bautismo. Porque si yo conozco a Dios, sé el valor que tiene lo que se me entregó y lo cuido. Pero si no se me da ese conocimiento, igual da bautizarme que no. Miren, sucede a nivel espiritual lo que pudiera suceder a nivel material si el niño nace y lo dejan, como han hecho algunos experimentos, abandonado a sí mismo. Si crece entre animales, se vuelve un animal y tomará la voz y el caminado de los animales con los que se cría, siendo un hombre. Si lo dejo a merced de sí mismo, o se muere o toma un crecimiento nada humano. Eso que puede suceder a nivel material, sucede a nivel espiritual, solo que no lo vemos. Pero esos son los monstruos a que se da nacimiento, o los monstruos que existen, porque los responsables lo abandonaron a sí mismo, a que esa vida se desarrollara sin ningún cuidado, sin ninguna atención. En algunos se muere, en otros crece monstruoso. Y eso es lo que tenemos hoy en la iglesia. Esos monstruos espirituales, porque son ciegos, ¿sí?, sordos y mudos. Ciegos porque no tienen luz, no poseen la verdad, no conocen el camino y no tienen la vida. Son cadáveres en el orden espiritual. Y por eso pues todo lo que vemos que se da. Y hay un tercer paso, es el desarrollo. Ese germen es necesario que sea cultivado para que crezca y se desarrolle bien hasta que llegue a la madurez. Si la fe es la certeza de que Dios me ama, la madurez de la fe se obtiene cuando el alma vive esa certeza de que Dios me ama. Cuando esa es la única respuesta en toda circunstancia. ¿Por qué me sucedió esto? Porque Dios me ama. ¿Qué va a pasar con esto? No sé, pero Dios me ama. Es la certeza de su amor. Es entender en todo mirarlo desde Dios, todo explicarlo desde su amor. Pero sentirlo de verdad, ya como certeza. La certeza es aquello de lo que yo no tengo ni que pensarlo, ni que razonarlo, ni que entenderlo, porque es certeza. La certeza, es evidencia. No necesita explicaciones ni nada. Entonces se ha alcanzado la madurez de la fe. Y qué bello para ustedes que puedan enseñarle a sus hijos, llevarlos a esa certeza del amor de Dios, de manera que ellos nunca se sientan huérfanos, nunca. Así se muere el papá, así se muere la mamá, tienen un papá que es Dios, el verdadero, el perfecto, y tienen una mamá que es María, que siempre la tendrán. Y así nunca se sentirán huérfanos, ni nunca se sentirán solos, ni nunca vivirán desesperaciones ni depresiones. Eso es llegar a la certeza de la fe. Sentirse verdaderamente hijos y sentir a Dios papá. En cualquier circunstancia en que nos encontremos. Entonces, cuando hemos llegado a esa madurez de la fe, solo entonces llega a dejar de ser objeto de fe, porque ya es certeza. Dice San Pablo, ¿cuándo se vive esa certeza? Cuando se tiene la íntima, allá en lo profundo de nuestro ser, la íntima persuasión de la verdad. San Pablo nos dice que aquí en la tierra tenemos la fe, la esperanza y la caridad, pero que en el cielo desaparecerá la fe y desaparecerá la esperanza y solo perdura la caridad, o sea, el amor. Si vamos a empezar a vivir el cielo en la tierra, que es el cumplimiento
y el estado de los que entran en el reino de Dios es el cumplimiento del Padre Nuestro, que ya Dios lo quiere para nosotros. Empezar a vivir el cielo aquí es ya llegar a ese punto en que la fe se vuelve certeza y deja a Dios de ser objeto de fe, porque ya para mí se vuelve certeza. Ya estamos, cuando eso se dé, ya estamos viviendo el cielo. Ya solo me queda el amor, porque ya en todo sentiré al amor, veré al amor, oiré al amor, experimentaré al amor. Así como Jesús, este tiempo de Cuaresma es para meditar en eso. En las humillaciones más terribles, en las críticas más fuertes, en los improperios más humillantes y más injustos, en las calumnias, en el dolor físico que destruyó su cuerpo. Nunca Jesús perdió la certeza del amor. En todo Él sentía el amor de su Padre y respondía al amor de su Padre. En todo. Esa vida de Jesús tiene que ser la vida nuestra. Es a eso lo que estamos llamados. Esa es la fe. Por eso, la noticia de la existencia de Dios produce en nosotros el germen, apenas el germen. Luego, ese germen va creciendo en mí y me acerca más a ese ser supremo, me hace conocer la excelencia de cada atributo, me da a conocer quién es Él en sí mismo y fuera de sí, o sea, en todas sus obras. También lo que me puede dar, y eso hace brotar en mí la esperanza, la confianza, el abandono. Cuando yo me abandono y confío, eso me lleva, ese abandono ejercitado, esa confianza me lleva a poseer la verdad. Y poseer la verdad es poseer a Dios. Por eso el fin de la fe es llevarme a poseer a Dios, no a creer en Dios. Son caminos. Tiene que llegar para mí un momento en que yo poseo a Dios. O sea, ya Dios vive en mí, porque su verdad que he adquirido a través de cada conocimiento, esas verdades se van haciendo vida en mí, y esa vida es Él mismo, porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es la luz. Cada verdad poseída es un Jesús en el que me voy transformando. Por eso esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ve? ¿Ve esa perfecta unidad entre la verdad y la fe, la luz y la verdad, la posesión de Dios? Entonces ya poseyendo a Dios, vivo el cielo aquí en la tierra, vivo en la vida eterna, vivo en el seno de la Trinidad. Puedo meterme en Dios como se metió Luisa, penetrar en Dios. A eso me lleva la fe. Ahora, esta fe, todo esto nos hace entender por qué la fe es Dios. Ya lo veíamos en la clase anterior. Por eso decir que un acto de fe es un acto de amor. Un acto de fe es un acto de confianza. Un acto de fe no es un acto de piedad. No lo vamos a confundir. Se pueden hacer muchos actos de piedad sin fe. Y la mayoría de los actos de piedad están revestidos de puro egoísmo. No hay una voluntad de amor a Dios. No hay una voluntad de conocer a Dios. Sino hay una voluntad de poner a Dios a mi servicio. En muchos de los actos de piedad estamos definiendo hoy el mundo está definiendo la fe como actos de piedad. No son actos de piedad. Porque los sacramentos se pueden recibir con mucha frecuencia, pero sin fe. Por rutina, por costumbre, por tradición o por cumplimiento social. Por complacer a una persona. Yo me voy a confesar, porque es que yo le prometí a ella que yo me iba a confesar. Porque ahí es cuando los sacramentos no pueden producir el efecto
que encierran porque no hay la disposición en el alma. Y entonces viene esa incoherencia entre lo que se practica y lo que se es. Y por eso, pues si es una persona de mucha fe, no, es una persona de muchas prácticas piadosas, pero no de mucha fe, porque la fe es amar a Dios, la fe es confiar en Dios, la fe es poseer a Dios, la fe es estar en Dios y dejar a Dios estar en mí. Quien vive perfectamente la fe entra a vivir en la voluntad de Dios en patines. No tiene por qué costarle, no tiene por qué costarle darle a Dios las riendas de su vida, dejar a Dios reinar, no le cuesta, porque conoce a Dios, ha contemplado sus atributos, conoce su nada cuanto antes, porque si yo conozco mi nada, es el negocio que aquí en el escrito veían ustedes que dice Luisa, una persona archimillonaria, porque conoce a Dios y sabe que tiene un papá riquísimo. Ella es nada, pero su papá lo es todo. Entonces, como pequeñito, depende totalmente de su padre, pero lo tiene todo porque su papá lo tiene todo. Y le vienen a ofrecer 200 pesos cuando su papá es archimillonario, no se va a entretener con 200 pesos. Por eso quien tiene la fe, quien realmente tiene la fe, no ambiciona nada, muere a toda necesidad porque lo posee todo, pero no está apegado a nada. Por eso la fe lo espiritualiza, lo vivifica. La fe da la vida, vivifica, da la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Y por qué la fe nos da la vida? Porque yo con la fe descubro la vida. En el volumen 21 le dice Jesús a Luisa, hablando de las tristezas de ver al mundo sumergido en la voluntad humana, y le dice, me da dolor porque los hombres se aprovechan de los bienes materiales, pero no toman de ellos la vida, porque solo se detienen en la materia, toman el agua, se comen las frutas, disfrutan del aire, pero se detienen en el aire, en el agua, en la fruta, y nomás no comen la vida que hay en ellos, no perciben el amor, no ven a Dios detrás de ellos. Entonces, como no cogen la vida que hay en ellos, no se detienen en lo espiritual, sino en lo material, pierden esa vida que se esconde en esos bienes. Entonces, como solo toman lo material, solo nutren su vida material. Entonces, por eso allí, como no actuaron con fe, no recibieron la vida. Mientras, si todo lo material nosotros lo tomamos con fe, vamos descubriendo, quitando esos velos de lo material, y en cada cosa vamos encontrando a Dios, su vida, su voluntad, y vamos recibiendo ese amor que Él nos dejó en cada cosa. Ahí, aún en lo material, nos vamos vivificando, vamos recibiendo la vida, porque estamos actuando con fe. Por eso la fe tiene que mover todos nuestros actos. La fe debe llenar todos los instantes de nuestra vida. Son los ojos del alma y la luz que debe orientar toda nuestra vida, iluminarla. De esa manera la fe santifica, porque Dios es santo. Y si en cada verdad, en cada velo que yo voy quitando, voy descubriendo a Dios y lo voy poseyendo su santidad y me voy santificando. De igual manera la fe espiritualiza, porque me va separando de lo material. Si yo en todo voy encontrando el amor, aún en lo más insignificante, en lo más material, en lo que yo pueda considerar más bajo, voy descubriendo a Dios allí y su amor. Todo en mí se va espiritualizando, se va elevando y me voy simplificando, porque en la medida en que me espiritualizo, me simplifico. Esa fe me hace fijar la vista en ese ser supremo,
De modo que nada toma de las cosas de acá abajo. Y si lo toma en Dios. Ya les digo, aún el alimento material, aún el mismo dinero, todo lo que nosotros tomemos de acá abajo, si lo tomamos en Dios, por Dios y para Dios, nos vamos espiritualizando. Y al espiritualizarnos nos elevamos, nos simplificamos y podemos penetrar en Dios y poseer a Dios. El alma que vive de la fe, su vuelo lo dirige siempre al cielo, siempre al cielo. El vuelo de nuestra imaginación debe dirigirse siempre al cielo. El vuelo de nuestros recuerdos debe dirigirse siempre al cielo, estar en Dios. El vuelo hacia el futuro debe dirigirse siempre al cielo, en Dios. Todo lo nuestro debe dirigirse, en todo lo que le sucede se contempla siempre en Dios. Esto es bien importante. En todo lo que le sucede, contemplarse en Dios, contemplarse dentro de Dios. Contemplémonos sostenidos por Dios en todo lo que nos suceda. Es sentir a Dios ahí conmigo, en esa circunstancia, porque ahí está. No es que me lo imagine, es que ahí está. Lo que pasa es que no lo siento porque me falta fe. La fe es esa luz que me lleva a descubrirlo en todo. La fe es esa fuerza que me lleva a romper los velos de lo material, de las circunstancias, de las personas, para verlo solo a Él. En la tribulación, la fe la consuela en Dios y no se aflige por ella, por la tribulación. Ni tampoco alza lamentos, ni lloriqueos, ni quejas, sabiendo que no debe poner aquí su contento sino en el cielo. Así, si la rodea la alegría, la riqueza, los placeres, la fe le da aliento en Dios y le hace decir: oh, cuánto más contenta, más rica estaré en el cielo. Ni siquiera eso la llena. Sabe que si tiene riquezas o placeres, todo eso aquí abajo es pasajero, no es duradero. Nada de lo de la tierra es duradero. Por tanto, siente fastidio de estos bienes terrenos, los desprecia, o sea, no se apega a ellos, los arroja bajo sus pies. ¿Por qué creen que los santos que fueron reyes o príncipes o gente muy rica, en qué terminaron? Donando sus bienes en hospitales, a los pobres, a los colegios. Leamos la vida de todos los santos que fueron ricos. Sus bienes terminaron en manos de los otros, en favor de los otros, por el desprecio. Es que en la medida en que se acerca más a Dios, se va sintiendo desprecio, indiferencia por todo lo de abajo, por todo lo material. Empieza a sentirse el peso de las cosas terrenas. Y el alma, mientras más se pueda, dijéramos, despojar de ellas, mejor. Y si lo tiene sin ningún apego. Le da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Me parece que a un alma que vive de fe le pasa lo que a una persona que tuviera millones y millones de monedas. Ya lo leímos ese ejemplo, ¿no? El alma que vive de fe, como la fe es Dios mismo, el alma viene a vivir del mismo Dios. Dios es su vida. Dios es la única explicación, la única razón de todas las circunstancias, de todas sus acciones. Y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios. Se vuelve Dios, se diviniza. Y participando de ella, viene a asemejarse a Él y a transformarse en el mismo Dios. En una palabra, el alma viene a ser un pequeño Dios. Este desposorio en la fe que Dios nos hace en el bautismo, porque es que si comprendiéramos el bautismo, en la creación Dios se desposa con la humanidad, se hace uno con la humanidad.
Viene esa esposa que es el alma y se separa de él. Y él en el bautismo nos conquista nuevamente, nos hace suyos, de su pertenencia, nos hace uno con él. Por eso el bautismo nos incorpora en Cristo, nos mete en Cristo, nos hace uno con él, nos da su misma vida divina. Ahí se da el desposorio en la fe. Me parecen como dos esposos que juntando en uno sus propiedades, no hay distinción entre las cosas del uno y de la otra, y ambos se hacen dueños de ellas. Pero de nuestra parte el alma es pobre, nunca dejamos de ser pobres. Todo el bien está de parte del Señor. Así como la Cenicienta. Es el mismo cuento de la Cenicienta. Nunca deja de ser Cenicienta. La embellece el hada, que es la divina voluntad. Y por eso se hace la esposa del príncipe. Pero si le quita los encantos, pues se vuelve a reducir a una Cenicienta. Eso somos nosotros. Nuestro encanto, nuestra belleza, nuestra realeza la tiene Dios. Y lo poseeremos en la medida en que estemos unidos a Él. Por eso Dios es la vida del alma. Y la fe es Dios. Luego la fe es la vida del alma. El alma que no tiene fe es alma muerta. Y entendámoslo a ver si podemos ayudar a que se comprenda cuál es la verdadera fe. En cuanto ya dijéramos en este vivir en la voluntad de Dios, ¿a qué se reduce la vida en la voluntad de Dios? A una vida de fe. Es camino de fe. Es camino de fe porque es camino de amor. Hasta que nosotros no lleguemos a ver amor en todo, a sentir amor en todo, no hemos alcanzado la madurez de la fe. Pero no ese amor humano, ¿verdad? De risitas y besitos y regalitos y caricias. No, porque el amor es Dios. Es sentir el amor de Dios en todo. Disfrácese como se disfrace, cualquiera sea el velo que se ponga. Esa es la vida, ese es vivir en la voluntad de Dios. Sentir su amor, recibirlo y devolverlo. Pero lo más importante, no olvidemos, vivir en la voluntad de Dios es quererlo y reconocerlo. Queriéndolo, se toma como voluntad de Dios todo lo que nos sucede, esto lo dicen las alabanzas. Y reconociéndolo es sentir el acto operante de Dios en nosotros. Y este punto es bien importante. Sentir el acto operante de Dios. A Dios siempre hay que buscarlo dentro de nosotros mismos. A nosotros nos es fácil en la Eucaristía, ¿sí?, sentirlo fuera. Pero la mayor insistencia de Jesús a Luisa es: búscame dentro de ti. Siénteme dentro de ti. Y ese ha de ser nuestro principal ejercicio, sentirlo dentro de nosotros, sentir su acto operante, sentir que vive en mí, que respira en mí, que este pálpito de mi corazón ya no es mío sino de Él. En esa medida yo sentiré su amor dentro y fuera, y podré ir desapareciendo yo para que quede solo Él. Entonces, Él que vive en mí es el que percibe el amor que Él ha puesto fuera de mí. Entonces, me reduzco yo a un velo a través del cual Dios actúa, se ama, se recibe y se da. Pero en esa medida, en la medida en que me compenetro, porque es que ya yo lo poseo, si en el bautismo Él se nos dio, si soy templo de la Trinidad, si la gracia es la vida divina, es la vida de Dios en mí, ya Dios está en mí, ya tengo que sentirlo en mí, vivir ese misterio de la inhabitación de la Trinidad en mí, vivirlo, ser consciente
y mantener en lo posible una conciencia lo más permanente que podamos. Y ese recuerdo amoroso de Él en mí me llevará a mantenerme en un íntimo diálogo con Él. Entonces me será fácil vivir este desposorio, que todo ya es nuestro, ya nada es mío ni suyo, sino todo es nuestro, Él y yo. Entonces todo lo hacemos Él y yo. Siempre estamos viviendo Él y yo, Él en mí y yo en Él. Ese es ahorita el mayor ejercicio que podemos hacer para ir viviendo este reino, porque ese es el reino, poseer a Dios. Pero ya yo lo poseo, lo que pasa es que no soy consciente de eso. Por eso vivir en la voluntad de Dios es quererlo y reconocerlo. Reconocerlo es sentir su acto operante en mí. Y en esa medida, entonces yo vivo al Dios que está en mí y al Dios que está fuera de mí, en todas las cosas. Y así empiezo a vivir esa inseparabilidad de Dios. No separarme nunca, porque si ya somos unos esposos y somos uno, así parezca que no, pero somos uno, solo de esa manera llegamos a ser hostias vivas, pues que es que allá tenemos que llegar a ser Jesús. Y Jesús fue una hostia. Lo que Él es en el sagrario, Él lo fue cuando se encarnó. La segunda persona de la Santísima Trinidad, viviendo dentro de una humanidad, un cuerpo como el nuestro, en permanente exposición. En la Eucaristía se puso de otra manera, a través del pan, pero es el mismo Jesús que caminó 33 años entre nosotros, y esa vida de Él la tiene que ser la vida nuestra. El alma que vive de fe, ejercitándose en la fe, hace como aquellos tímidos pajarillos que, temiendo ser aprehendidos por los cazadores o víctimas de cualquier otra trampa, porque se sienten débiles, se sienten nada, hacen su casa en la cima de los árboles o bien en las alturas. Cuando se ven obligados a tomar alimento, bajan, toman su comida y al punto vuelan a su nido. Nuestra seguridad tiene que estar en Dios. Él tiene que ser todo para nosotros. Y alguno más prudente toma el alimento y ni siquiera lo come en la tierra, ni siquiera las cosas materiales. Nos debemos ocupar de ellas con la mente puesta en ellas, sino en Dios. Eso nos preservará, nos llevará, nos podrá dar la seguridad de no separarnos de Él nunca. El alma que vive de fe es tan tímida respecto de las cosas terrenas que por temor de ser acechada ni siquiera se digna mirarlas. Esta es la timidez que a Dios le agrada, la certeza de mi nada, la inseguridad en mi fuerza. Yo no debo estar segura de mis fuerzas. Yo no debo estar segura de mi fidelidad. Yo no debo estar segura de mi cumplimiento, no, ni de mi constancia tampoco. Yo no debo estar segura de nada mío. Mi seguridad debe estar en Dios. La seguridad de mi constancia debo ponerla en su fidelidad, en su gracia. Esa es la timidez que a Dios le agrada. Cuando el alma teme de sí misma frente a las cosas terrenas, no se siente fuerte. Entonces, ese es sentirse niños, ese es ser niños. Entonces, con seguridad se vuelve a Dios. Su morada está en lo alto, es decir, sobre todas las cosas de la tierra y especialmente en las llagas de Jesucristo. Y desde el interior de aquella feliz morada gime, llora, ora y sufre junto con su esposo Jesús. Vivir la vida de fe es vivir una vida de esposo, es vivir el verdadero desposorio con Jesús, vivir enamorados. Vuelvan ustedes los casados y los no casados, pues también tuvieron un romance a ese momento de enamoramiento, a esa etapa de enamoramiento. ¿Cómo eran? No les cansaba llamarse 20 veces al día y hacían lo que fuera por estar ahí
para que cuando llamara poder contestar, ¿verdad? En ese tiempo, y cuando había celulares, pues hasta el celular se lo compraban para que poder estar pendientes y que no hubiera nada que obstaculizara la comunicación, nada. Y podían estar haciendo lo que estuvieran haciendo, pero ¿dónde estaba el pensamiento? En el amado. Dice, ¿será Conchita? Cabrera de Armida dice, el alma del que ama está más en el amado que en el cuerpo que anima. Sí, su alma anima su cuerpo, pero su alma realmente está más en el amado que en él. De esa manera hay que vivir con Jesús. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, trabajando, haciendo, bueno, todo es trabajo, los oficios de la casa, la oficina, el carro, la calle, las compras, los negocios, cualquier trabajo, las consultas, atender los clientes o los pacientes o lo que sea, es estar en Él, con Él, nuestra mente pendiente de Él, estar junto con su esposo Jesús. El Señor le da una partecita de sus virtudes y el alma siente en sí aquellas virtudes como si fueran suyas, porque tampoco es que vamos a ir desconociendo las transformaciones que Dios va haciendo en nosotros. Uno se va dando cuenta que antes era más impaciente, que ya tiene más paciencia, que antes no toleraba algunas cosas, que ya ahora los tolera, que antes no soportaba esta antipatía y ahora no se le da nada, hasta es la mejor amiga de esa persona. Todas esas son las transformaciones, las virtudes que Dios le ha comunicado al alma. Pero sin embargo advierte que si bien las ve como suyas, la posesión que se le da ha sido comunicada por el Señor. Nunca el alma deja de sentirse nada. El alma sigue aborreciendo al pecado, pero no al pecador. Y esto es bien importante porque cuando un alma se siente buena, y porque se siente buena, empieza a señalar a los otros, no está bien. El alma aborrece el pecado, pero al mismo tiempo compadece a los demás. Ruega por el que ve caminar por la vía del precipicio. Siente compasión de él. No lo critica, no lo señala, no lo juzga. Se une con Jesucristo y se ofrece como víctima por aplacar a la divina justicia y por ahorrar a las criaturas los merecidos castigos. Esto es vivir la Cuaresma, esto es ser Jesús. Esa debe ser mi actitud cuando encuentro a una persona, cuando veo, entre comillas, que una persona hace mal, hace un mal. Secuestros, torturas, homicidios, robos, calumnias, humillaciones, lo que sea. Y más si se lo hacen a uno, sea que se lo hagan a los demás o que se lo hagan a uno. ¿Cuál ha de ser la actitud del alma que verdaderamente vive la fe? O sea, vive el amor. Si está unida a Jesús, si es una con Él, siente como propia la ofensa que le han hecho a Jesús, como siente un esposo o una esposa como suyo el dolor o la ofensa que le hacen a ese ser querido. Al sentirlo como suyo, ama y repara al ser amado ofendido, ¿no? Y al mismo tiempo ama al que ofendió como lo amó Jesús. Pide para sí los castigos que ese merece. Se ofrece como víctima para sufrir por aplacar a la divina justicia. Lo que Él merece, dámelo a mí, a cambio de que Él no vuelva a hacer eso. Deje la violencia, alcance la paz, empiece a ser humilde, el bien que necesita. Yo me ofrezco a sufrir lo que Él merece para que Él alcance el bien que necesita. Eso fue lo que hizo Jesús, esa fue la pasión de Jesús. Eso es vivir la Cuaresma. Mejor que cualquier ayuno
o que cualquier penitencia voluntaria. Esa es la verdadera vida del alma de fe. Si fuera necesario el sacrificio de la vida, cuánto gusto lo haría por la salvación de una sola alma. A veces cuando se habla de perder la vida, pensamos siempre en la vida material. No. A veces es más fácil perder la vida material que perder la vida del yo. Perder la vida de lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que pienso, de lo que me parece, de mi comodidad, perder la vida de mis costumbres. Es perder la vida en todo sentido. Es morir. Es dejar de ser yo para que sea Jesús. Porque cada circunstancia que Jesús me presenta es amor. Lo único que Jesús desea es que yo me transforme en Él y que lo deje a Él ser totalmente en mí. Es lo único que Jesús desea. Y su providencia divina dirigirá toda mi vida, todos los instantes de mi vida, todo lo que me ocurra en mi vida, Él lo permite, sea por medio de las criaturas o por medio del demonio, para llevarme a ese grado de gloria para el cual me creo, a ese estado sublime para el cual me creo. Todo. Entonces ahí es donde yo tengo que descubrir su amor. En todo lo que me suceda, todo lo que Él permita que yo vea, que conozca, que sienta, que me digan, que me hagan, Él lo está permitiendo para eso, porque Él para mí no quiere otra cosa sino verme perfecta imagen y semejanza de Él, verme transformada en Él. Y todo en mi vida lo conducirá hacia allá, porque si no lo consigo aquí en la tierra, lo consigo en el purgatorio, para poder entrar al cielo. El deseo es que lo consigamos aquí, para empezar a vivir el cielo aquí, porque ya eso es lo que Él quiere en el reino de Dios. Por eso en el mismo volumen 2, cuando hablábamos del desprendimiento de las cosas, en el capítulo 25 lo dice: la primera cosa que tanto recomiendo es el desprendimiento de todas las cosas. Miren, la primera cosa que tanto recomiendo, el primer paso que Dios empieza a hacer en las almas para espiritualizarlas. Desprendimiento de todas las cosas y también de uno mismo. Ese es el perder la vida, perder mi vida. Y ahí ya le digo, está todo: costumbres, gustos, criterios, formas de pensar, formas de ver. Cuando el alma se ha desprendido de todo, no de algunas cosas, de todo, Jesús es radical. No necesita hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, pues ya está desprendida, que de por sí la rodean. No necesita hacerse fuerza. O sea, ya no hay que estar haciendo penitencias, ya no hay que estar haciendo grandes propósitos, no, porque ya su alma está desprendida. Puede estar rodeada de millones, porque no se trata de tener carro o no tener carro, de tener plata o no tener plata. No, se pueden tener todos los bienes materiales en abundancia. Lo que Dios quiere es el desprendimiento. Si te duele, darlas, prestarlas. Si te duele cuando se pierden, si te duele cuando no las tienes, señal de que todavía hay apego. Es sentirnos meros administradores. El dueño es otro. Y Él me ordena cuándo las entrego, hasta cuándo las tengo y qué debo hacer con ellas. Al verse descuidadas las cosas, al ver que Él ni las mira ni se entretiene con ellas, sino que las desprecia, dándole un adiós, se despiden para no darle más molestias. Entonces, cuando el alma tendrá lo que Dios sabe que tiene que tener y necesita. Y si necesita en abundancia, Dios le da en abundancia, porque esa abundancia no es para Él, es para que la utilice.
Y si ve que no necesitan abundancia, no le da abundancia, el alma igual está contenta en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad. Porque no solo se trata de bienes materiales, también son los bienes personales como salud, como memoria, como juventud, como todo eso. O los bienes afectivos, amistades, estima, confianza, que te dé igual si se recuerdan de ti o no se acuerdan, si te quieren o no te quieren, si te visitan o no te visitan. Es un desapego total a todo lo terreno. Y Dios pondrá, cuando quiere que estés rodeada de gente, te hace rodear de gente. Cuando quiere hacerte vivir la soledad, pues vive la soledad. Y el alma de todo debe estar contenta, porque todo para ella tiene que ser especialísimo amor de Dios. Es como un sentir, esto es lo que ahora me conviene y por eso Dios me lo está dando. Esta vida de la fe, por eso Él dice, quiero que la fe te inunde por completo. Usted sabe lo que es una inundación, ¿no? Una inundación hay abundancia, o sea, no queda parte que esté seca. Como aquellas barcas que están en el mar rodeadas por las aguas, y como la fe soy yo, miren qué hermosa promesa, soy yo mismo, estando tú inundado de mí, que poseo todo, y puedo regalar libremente a quien confía en mí. Porque no nos olvidemos esa otra parte donde Él dice que cuando el alma no confía en Él, Él la deja, ¿sí?, a merced de sus propias fuerzas, y toda la angustia que vive es justa pena por no confiar en Él. A quien confía en mí sin que pienses en lo que vendrá. Ese es morir, no pensar en lo que vendrá. Porque eso es lo que angustia, ¿no? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? Y entonces, ¿qué irá a pensar? Sin pensar en lo que vendrá y en el cuándo y cómo lo haré. Es total confianza. Ni en el cómo, ni en el cuándo lo hará. Cuando Él quiera, como Él quiera. En la 96, capítulo 43 del volumen 2. Según tus necesidades, yo mismo me prestaré a socorrerte. Dios no abandona al alma que confía en Él. Lo que más desagrada a Dios es la desconfianza, porque es fruto del desconocimiento de Dios. Es ofenderlo, es considerarlo incapaz cuando Él es omnipotente, es considerarlo egoísta cuando Él es amor. Porque es que pensemos, ¿qué es lo que me hace temer? Que yo no voy a poder, que me va a pasar esto. Bueno, y entonces Dios no está contigo, no está en ti, Él no es omnipotente, o es que se distrae, o no lo consideras omnisapiente. Desconfiar es ofender a Dios, claro. Es tratarlo de incapaz, ¿sí?, de distraído, de egoísta, o sencillamente ignorarlo. Estoy yo sola. Yo temo porque estoy sola y yo no puedo, yo no voy a ser capaz, y sí, entonces lo ignoro. O si sé que está, peor, porque entonces lo considero incapaz, que no sabe cómo resolver, que se le olvidó, todas esas cosas. Lo estoy tratando como a un humano, no lo estoy tratando como a Dios. Si te ejercitas en esta fe, entonces vienen 3 gozos espirituales y gozos permanentes, 3 felicidades, 3, dijéramos que regalos, bienaventuranzas, dichas. La primera, comprender las cosas de Dios con claridad. O sea, nos llegará más luz y cada vez más luz. Mientras más nos ejercitemos en la fe, mientras más pensemos y descubramos al amor, mientras más creamos en el amor y nos apoyemos en su amor, recibiremos más luz, más verdad, y podremos comprender las cosas de Dios con más claridad. Y al hacer las cosas santas,
te sentirás inundado de una alegría y un gozo tales que te sentirás como empapado, y esa es la unción de mi gracia. La dicha que siente el mundo en una noche de parranda que se acaba, póngale las mejores músicas, el mejor trago, la mejor comida, los mejores compañeros, es nada para la dicha que siente un alma llena de fe. Puede estarse 12 horas en las cosas de Dios y no le aburren. Y el alma 12 horas son poquitas, las 24 horas las pasa pensando en Dios, amando a Dios, conociendo a Dios. Es que el tiempo, el día le parece escaso para conocer a Dios, para descubrirlo, para beber y comer sus verdades. Es que quisiera ya que la comida fueran pastillas, que no hubiera que hacer oficio, ¿sí? Para pensar solo en Dios, entonces vienen los ingenios del amor, ¿no? Para, se esté en lo que se esté, no separarse de Él. Ahí viene el gozo, ¿no? El gusto que da, y esa claridad en el conocimiento de Él. Un segundo gozo es el disgusto de las cosas terrenas. Eso es gracia. En la medida que el alma, fíjense que es consecuencia del amor, el desprendimiento, el desapego de las cosas terrenas no va a ser fruto de nuestro esfuerzo, porque conozco situaciones, más de una, en la que el alma en un momento de fervor se despoja de todo, regala todo lo que tiene buenos, pero a los 2 meses lo volvió a conseguir todo, porque es que es fruto de la fe, es fruto del amor. En la medida en que uno más se acerca a Dios y más lo conoce y más lo ama, Él nos va dando esa gracia, ese disgusto de las cosas terrenas y ese sentir en el corazón una alegría de las cosas celestiales. Eso no lo vamos a conseguir nosotros, eso nos lo va a dar Dios en la medida en que nos acerquemos a Él y lo poseamos. Él nos va dando ese despojo. Y donde antes sentías inclinaciones, sentirás un fastidio. Como desde hace algún tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Esto es aplicable para nosotros. Estoy segura que todos en algún momento hemos experimentado ¿verdad? Ese fastidio que Dios ha ido poniendo en nosotros por algunas cosas por las que antes nos fascinaba, nos encantaba. Por esto tu corazón será inundado de la alegría que gozan las almas puras que tienen su corazón. El tercero es un desapego total de todo. Todo. Y todo es todo. Ahí metamos lo más querido que podamos tener en esta tierra. Llámese hijo, esposo, mamá, papá. Desapego de todo, aún de las cosas santas, aún de nuestra misma santidad. Es cuando la fe, que es amor, llena tanto el alma, que le dé lo mismo estar en el cielo que en el infierno. Lo único que le importa es amar a Dios y que Él sea feliz. Es decir, si esto te hace feliz, yo soy feliz. Aún en la mayor infelicidad, si esto te hace feliz, yo soy feliz. Entonces, cuando el alma ya no ambiciona ningún grado de gloria, ni ocupar los mayores puestos en el cielo, ni nada, donde Dios quiera, como Dios lo quiera, y lo que a Él lo haga feliz. Si para Él su felicidad está en que yo sea el último de los últimos de los últimos, pues yo seré el último de los últimos y allí yo seré feliz porque Él es feliz. Ahí sea el desapego de todo. Tienen su corazón tan inundado de mi amor que no reciben ninguna impresión de las cosas que la rodean externamente.
Ya nada le impresiona, nada le saca gusto aquí abajo. Todo su contento está en Dios. Esta es la verdadera vida de fe, no hay otra. Por eso ese decir yo creo, no, yo sí creo, es que yo voy a misa, mire, es que yo leo la Biblia, porque cree porque tiene la Biblia en la casa, pero nunca la lee, y mucho menos nunca la vive. La verdad que allí está no es su verdad, entonces ahí no hay fe. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.